Ana Rosa Quintana, una de las periodistas más influyentes y conocidas del panorama televisivo español, no tardó en mostrar su contundente postura respecto al fichaje de David Broncano como presentador en Televisión Española. Conocida por su estilo directo y sin pelos en la lengua, la periodista no pasó por alto lo que, en su opinión, representaba una decisión que traspasaba los límites del ámbito profesional para entrar en un terreno mucho más turbio y cuestionable: la política. Desde que se conoció la noticia del fichaje de Broncano, Ana Rosa no dudó en manifestar que esta decisión estaba motivada, en gran medida, por intereses políticos, lo que no solo le parecía innecesario, sino también inapropiado. En su intervención, de manera clara y rotunda, la periodista afirmó que la contratación de Broncano no solo respondía a la elección de un presentador popular, sino que estaba estrechamente vinculada a una estrategia política en la que la política, para ella, no debería tener cabida. Ana Rosa, en su habitual tono mordaz, subrayó que Televisión Española, siendo un medio de comunicación público, debía mantenerse al margen de cualquier tipo de manipulación o influencia política, especialmente cuando se trataba de la contratación de figuras mediáticas tan relevantes como Broncano, quien, con su particular estilo de humor y su popularidad, se encontraba en el centro de la conversación pública. En este contexto, Ana Rosa dejó en claro que no veía con buenos ojos que la televisión pública, un servicio destinado a ofrecer contenido de calidad para todos los ciudadanos, se convirtiera en una herramienta para la propaganda o en un espacio donde las decisiones editoriales pudieran estar marcadas por la agenda política de turno. Para la periodista, un medio como RTVE no debía ceder a presiones externas, y mucho menos permitir que su programación fuera determinada por intereses partidistas. De acuerdo con su visión, el fichaje de Broncano, una figura que había alcanzado gran notoriedad gracias a su trabajo en otros medios y que no se había caracterizado por un perfil estrictamente político, estaba siendo utilizado de manera estratégica por aquellos en el poder para ganar puntos en la arena mediática y, de alguna manera, influir en la opinión pública. Ana Rosa no escatimó en calificativos para expresar su descontento con la situación, calificándola de innecesaria y, en muchos casos, como un intento de utilizar el humor y el entretenimiento como vehículos de propaganda política. En su opinión, las motivaciones detrás de este fichaje no eran puramente profesionales ni editoriales, sino que implicaban un intento de manipular los medios para conseguir fines políticos. Ante estos comentarios, Broncano, quien había sido el centro de la crítica, se vio obligado a reaccionar públicamente para defender su fichaje y desmentir las acusaciones que se le atribuían. En un tono más conciliador, pero también firme, el presentador aclaró que su incorporación a Televisión Española no respondía a ningún interés político o a una estrategia diseñada por el gobierno, sino a una oportunidad profesional que había surgido dentro de la cadena. Según Broncano, su fichaje se debió a su perfil como comunicador, su popularidad y su capacidad para conectar con el público, y no a ninguna intervención o manipulación de los partidos políticos. Sin embargo, este intento de aclaración no bastó para que el asunto quedara resuelto, ya que poco tiempo después salieron a la luz detalles que darían un giro inesperado a la situación y confirmarían, al menos parcialmente, las sospechas de Ana Rosa y de muchos otros. La sorpresa llegó cuando se conoció que el fichaje de Broncano había sido respaldado por una reunión que tuvo lugar en la Moncloa, la sede del Gobierno de España, entre el humorista y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Esta revelación desató aún más el debate público, ya que no solo parecía corroborar que la política había jugado un papel importante en la contratación de Broncano, sino que además alimentó las especulaciones sobre la relación entre los medios de comunicación y los intereses del poder político. La noticia de este encuentro y la conexión entre el presidente del gobierno y el presentador de televisión añadió una capa de complejidad a la situación, y puso en evidencia cómo las decisiones que afectan a los medios públicos pueden estar influenciadas por factores políticos, algo que, para muchos, resulta preocupante. Este nuevo dato fue el detonante de una nueva ola de críticas y análisis sobre el papel que deberían desempeñar los medios de comunicación públicos en una democracia, y sobre cómo el poder político puede, de manera sutil o explícita, incidir en la programación y la línea editorial de estas cadenas. El giro inesperado en esta historia no hizo sino avivar aún más el debate sobre el papel de la televisión pública en la sociedad española. Fue en este contexto cuando Ana Rosa tuvo la oportunidad de profundizar aún más en sus críticas durante una masterclass que ofreció en la Universidad Camilo José Cela, en la que se dirigió a un auditorio lleno de estudiantes y profesionales del ámbito de la comunicación. Durante su intervención, la periodista aprovechó para señalar, una vez más, lo que consideraba un uso indebido de los medios de comunicación, y expresó su preocupación por cómo las decisiones editoriales pueden verse distorsionadas cuando las influencias políticas juegan un papel preponderante en el proceso.
En su discurso, Ana Rosa no solo habló sobre el caso de Broncano, sino que hizo hincapié en la necesidad de que los medios de comunicación públicos se mantuvieran independientes de las influencias políticas, a fin de garantizar que su programación no se convirtiera en una herramienta al servicio de intereses partidistas. Lo que está ocurriendo en Televisión Española no es solo un ejemplo de cómo la política puede infiltrar la televisión pública, sino también de cómo las fronteras entre lo informativo y lo político se están difuminando de manera alarmante, expresó, manifestando su preocupación por el futuro de los medios en un escenario donde la independencia editorial y la libertad de expresión pueden verse amenazadas por las dinámicas del poder político. La periodista insistió en que la televisión pública debía ser un espacio dedicado a informar, a ofrecer entretenimiento de calidad y, sobre todo, a servir a los intereses de la ciudadanía. Para Ana Rosa, el fichaje de Broncano, tal y como lo percibía ella, representaba una clara señal de que, en algunos casos, la política estaba manipulando los medios para lograr objetivos propios, algo que no solo era inapropiado, sino también peligroso. Televisión Española, como servicio público, no debe ser utilizada con fines políticos, insistió. Para ella, los periodistas tienen la responsabilidad de ofrecer contenido imparcial y veraz, y la influencia de la política en la programación solo resta credibilidad a los medios, haciendo que el público pierda la confianza en lo que se transmite. Cuando los medios de comunicación públicos empiezan a servir a intereses políticos, se pone en riesgo la credibilidad de todo el sistema mediático, subrayó. Ana Rosa también hizo hincapié en que este tipo de maniobras solo contribuyen a restar legitimidad al trabajo de los periodistas y, por ende, al propio medio de comunicación. A medida que su intervención avanzaba, se hizo cada vez más evidente que la preocupación de la periodista no era solo el caso de Broncano, sino una reflexión más amplia sobre el papel que deben desempeñar los medios en la sociedad y cómo es necesario mantener su independencia para que puedan cumplir con su función de informar y servir al interés público de manera objetiva y transparente. A pesar de la postura crítica que Ana Rosa Quintana mantuvo respecto al contexto político que envolvía la contratación de David Broncano como presentador en Televisión Española, la periodista no dudó en reconocer el rotundo éxito que el humorista alcanzó con su programa. A lo largo de las semanas y meses posteriores a la polémica decisión, Ana Rosa continuó siguiendo de cerca la trayectoria del presentador, lo que la llevó a reflexionar de manera más profunda sobre el fenómeno mediático que representaba. En una entrevista posterior para el portal Artículo 14, Ana Rosa volvió a referirse al tema, pero lo hizo desde una perspectiva algo más matizada, en la que dejó claro que, si bien sus críticas sobre el fichaje y el uso político de la televisión pública seguían siendo firmes, también debía reconocer el mérito y el talento indiscutible de Broncano. Fue una reflexión que dejó claro que, a pesar de su desaprobación hacia las circunstancias que rodearon la contratación, Ana Rosa no podía hacer caso omiso a la capacidad del humorista para conectar con el público. En esta entrevista, Ana Rosa expresó que, aunque para ella era una vergüenza que todo se hubiera llevado a cabo en un entorno tan impregnado de política, no podía dejar de admirar la capacidad de Broncano para atraer a una audiencia joven y diferente, algo que, en su opinión, era un logro importante en un medio como la televisión, que en muchas ocasiones parece quedarse anquilosado en fórmulas tradicionales. Me parece fantástico que haya surgido alguien que esté atrayendo a un público joven y diferente, declaró Ana Rosa, subrayando que la aparición de nuevos rostros y propuestas frescas en el ámbito televisivo podía ser un factor positivo, siempre que se mantuviera la transparencia y no se estuviera manipulando el proceso por intereses ajenos al medio. Para la periodista, la competencia en el medio televisivo era algo saludable y positivo, pues en ocasiones el exceso de estabilidad y falta de renovación podía generar una sensación de agotamiento en la audiencia. Sin embargo, reiteró que el verdadero desafío estaba en cómo esas nuevas propuestas llegaban al público, ya que, en su opinión, el uso político que se le estaba dando a la televisión pública era algo que no podía pasarse por alto. Para Ana Rosa, la televisión pública debía seguir siendo un espacio neutral y sin las influencias de la política, y cualquier acción que se apartara de este principio resultaba inaceptable. En este sentido, Ana Rosa destacó que, si bien no estaba de acuerdo con las implicaciones políticas del fichaje de Broncano, tampoco podía dejar de reconocer que el humorista había logrado ganarse una audiencia que antes no existía en Televisión Española. La joven y dinámica audiencia que había logrado atraer, que estaba más acostumbrada a consumir contenidos en plataformas digitales o en otros canales más orientados a su grupo demográfico, comenzó a sintonizar TVE gracias a la propuesta de Broncano. La competencia es sana, y Broncano ha sabido ganarse a una audiencia que no estaba en TVE antes. Y eso, a pesar de todo, es admirable,
comentó Ana Rosa, quien no dejó de resaltar que la capacidad del presentador para conectar con públicos jóvenes representaba un valor añadido para la televisión pública. Aunque ella seguía considerando que el modo en que se había gestionado la situación era un claro ejemplo de cómo la política podía interferir en los medios. Para Ana Rosa, era crucial que las decisiones de programación no estuvieran influidas por agendas políticas, ya que la televisión pública debía tener el objetivo de ofrecer contenidos que fueran imparciales y útiles para todos los ciudadanos, sin que los intereses de un grupo específico prevalecieran sobre los de la sociedad en su conjunto. La periodista también hizo hincapié en que el éxito de Broncano en TVE no debería ser interpretado como una justificación para que la televisión pública fuera utilizada como un instrumento de manipulación política. Lo que no me parece bien es que la manera de hacerlo haya sido a través de una estrategia que tenía como fin algo más allá de la mera programación, agregó, dejando claro que su principal objeción seguía siendo el trasfondo político que, según ella, estaba presente en el fichaje del humorista. En sus palabras, Ana Rosa insistió en que la manipulación de los medios, especialmente los públicos, con fines políticos no solo resultaba un abuso, sino que también perjudicaba la credibilidad y la confianza del público en los medios. La televisión pública tiene que ser una herramienta al servicio de los ciudadanos, no un vehículo para agendas externas, afirmó con rotundidad. Aunque reconocía que Broncano tenía un talento evidente y que había logrado algo que muchos creían imposible, que era revitalizar el medio televisivo, no dejaba de señalar que la transparencia y la ética en las decisiones de programación debían prevalecer por encima de cualquier otra consideración. A lo largo de los meses, la situación alrededor de la contratación de Broncano continuó siendo tema de debate en los medios, y su programa se fue consolidando como uno de los más exitosos de la televisión pública. A medida que su audiencia aumentaba, algunos de los detractores más férreos del humorista, como Ana Rosa, comenzaron a revisar su postura. Fue en ese contexto, cuando el impacto de Broncano comenzó a ser más evidente, que Ana Rosa volvió a ser consultada por los medios para dar su opinión sobre el fenómeno que el presentador había generado. En esta ocasión, la periodista no pudo evitar mostrar su sorpresa por los números de audiencia que estaba alcanzando el programa de Broncano, algo que ella misma no había anticipado. La verdad es que no me imaginaba que el programa fuera a tener tanto éxito. Yo le seguía cuando estaba en Movistar Plus, y siempre pensé que su público era más bien joven y que, por lo tanto, no tendría encaje en televisión española, confesó Ana Rosa en un tono que reflejaba tanto admiración como incredulidad. La sorpresa de la periodista radicaba en que nunca había considerado que un humorista como Broncano, cuya audiencia estaba más asociada a plataformas de streaming y a públicos más jóvenes, pudiera encontrar un espacio adecuado en una cadena tan tradicional como TVE. Sin embargo, en este nuevo análisis, Ana Rosa reconoció que Broncano había logrado algo que pocos en la televisión española conseguían. Había logrado construir una audiencia completamente nueva, que no solo era más joven, sino que además tenía intereses y gustos que hasta ese momento no habían sido reflejados en la programación de la televisión pública. Lo que han hecho es generar un público que no estaba ahí. Han conseguido atraer a una nueva audiencia, algo que no me imaginaba, expresó Ana Rosa, señalando que la capacidad de Broncano para atraer a nuevos espectadores había sido un logro significativo para la cadena, incluso si ella seguía considerando que la televisión pública no debía ser influenciada por la política. Para ella, la renovación del panorama mediático, que tan desesperadamente necesitaba un impulso fresco, había llegado de la mano de un humorista que, a pesar de sus controversias, había conseguido revitalizar un medio al que, hasta ese momento, no se le veía futuro en cuanto a su capacidad para conectar con las generaciones más jóvenes. En resumen, a pesar de las reservas y críticas iniciales, Ana Rosa no pudo evitar reconocer que Broncano había logrado lo que muchos consideraban casi imposible: atraer a una audiencia fresca, joven y diferente a televisión española, lo que representaba un aire renovado para la televisión pública. Sin embargo, la periodista continuó defendiendo que el verdadero valor de los medios públicos no debía estar condicionado por las influencias políticas, sino que debían ser un espacio para la pluralidad, la objetividad y la transparencia. A través de su análisis, Ana Rosa consiguió matizar su postura, al mismo tiempo que reafirmaba su defensa por la independencia de los medios y su convicción de que las decisiones editoriales no deberían ser utilizadas como herramientas de manipulación. A pesar de que Ana Rosa Quintana, conocida por su postura crítica y directa sobre diversos temas de actualidad, no dudó en reconocer el éxito rotundo que había cosechado el programa de David Broncano en televisión española, su opinión respecto a cómo se había gestionado el fichaje del humorista se mantuvo inflexible y firme. Para la periodista, el hecho de que Broncano hubiera conseguido un altísimo nivel de audiencia no anulaba, ni mucho menos, su principal crítica: el contexto político en el que se había producido este fichaje.
Ana Rosa dejó en claro que, aunque no se podía negar el impacto que el humorista había tenido en la televisión pública, la forma en que se había producido su contratación seguía siendo un tema delicado y polémico. En su opinión, aunque el programa había conseguido atraer a un público joven y diverso, su éxito no podía ser usado como un justificante para el proceso político detrás de la decisión. No importa que haya sido un éxito. El problema sigue siendo que esta contratación no responde solo a una decisión editorial. La política ha jugado un papel fundamental, y eso es lo que no me parece adecuado, destacó Ana Rosa, marcando una clara línea entre el reconocimiento del talento de Broncano y la crítica al entorno político que había influido en su fichaje. Para Ana Rosa, la independencia de los medios de comunicación era algo fundamental. Y la periodista, siendo una defensora acérrima de esta independencia, no podía ignorar que la política había tenido un papel determinante en la llegada de Broncano a TVE. Su crítica no se centraba, por tanto, en el talento ni en la capacidad del humorista para conectar con un público masivo, sino en el proceso político que había rodeado su incorporación al canal público. Según la presentadora, la televisión pública, que debería ser un servicio imparcial al servicio de todos los ciudadanos, no podía convertirse en una herramienta manipulada por intereses políticos de ningún tipo. La televisión pública no debe ser utilizada como un instrumento de política, y eso es lo que, a pesar de los éxitos de Broncano, sigue siendo el principal problema, insistió, reafirmando su posición respecto a cómo la política debería mantenerse al margen de las decisiones editoriales de los medios públicos. Para ella, lo que había ocurrido con la contratación de Broncano era un claro ejemplo de cómo los intereses políticos pueden influir en la programación de la televisión pública, algo que, a su juicio, no debía ser tolerado en un medio que debía estar dedicado al servicio y la representación imparcial de la sociedad. A lo largo de sus intervenciones, Ana Rosa también subrayó la importancia de entender el contexto en el que se había producido el fichaje de Broncano. Aunque ella misma reconocía que el humorista había logrado algo único al atraer a un público nuevo, especialmente a un sector joven que no estaba habituado a ver televisión pública, se mostró muy crítica con el hecho de que este éxito hubiera sido utilizado como justificación para un proceso de contratación que, según ella, estaba claramente influenciado por intereses políticos. En sus propias palabras, el verdadero propósito de la incorporación de Broncano no había sido mejorar la programación de TVE, sino más bien contrarrestar las críticas que Pablo Motos, el presentador de El Hormiguero, había recibido en su propio espacio. El verdadero objetivo de esta contratación era hacerle frente a las críticas de Motos, no solo mejorar la programación, afirmó de manera tajante, sugiriendo que la decisión había sido tomada más por una cuestión de competencia política que por criterios puramente editoriales. Según Ana Rosa, esto revelaba que, lejos de ser una elección meramente profesional, la contratación de Broncano respondía a una estrategia diseñada para frenar las críticas y mejorar la imagen de la televisión pública, una estrategia en la que la política jugaba un papel preponderante. Este aspecto de la influencia política fue una de las cuestiones que Ana Rosa destacó con más énfasis. Para ella, la televisión pública debía ser un espacio en el que los intereses de los partidos políticos no tuvieran cabida, un lugar en el que las decisiones editoriales estuvieran basadas exclusivamente en criterios profesionales y de calidad. Sin embargo, la contratación de Broncano, tal y como ella lo veía, había sido el resultado de una manipulación política que había comprometido la objetividad de los medios públicos. Lo que no me parece bien es que la manera de hacerlo haya sido a través de una estrategia que tenía como fin algo más allá de la mera programación, insistió. En su opinión, la incorporación de Broncano no respondía a un deseo de mejorar la calidad de los contenidos ni de ofrecer una programación que representara los intereses de todos los ciudadanos, sino que había sido parte de un intento de los poderes políticos de ganar terreno en el espacio mediático, utilizando a una figura popular como Broncano para captar audiencias y contrarrestar la creciente popularidad de otros espacios televisivos. Además, Ana Rosa también abordó las repercusiones financieras que tuvo este fichaje tan costoso para TVE. La periodista señaló que, más allá de las cuestiones políticas y editoriales, el impacto económico de contratar a un presentador por una cifra tan elevada en torno a los 28 millones de euros había sido considerable e incluso perjudicial para la cadena pública. En su análisis, Ana Rosa apuntó que si no se hubiera tomado la decisión de fichar a Broncano bajo términos tan onerosos, TVE no estaría atravesando una crisis financiera tan grave, marcada por una deuda de más de 30 millones de euros. Si no se hubiera hecho esta contratación tan costosa, la televisión pública no estaría enfrentándose a una deuda de 30 millones de euros, explicó, añadiendo que la deuda acumulada de la cadena era, en gran medida, consecuencia directa de los gastos derivados de la contratación del humorista. Para Ana Rosa,
Esta situación reflejaba cómo las decisiones tomadas en el ámbito político podían tener repercusiones no solo en términos de programación, sino también en la estabilidad económica de la institución. Al implicarse políticamente en el fichaje de Broncano, el gobierno no solo había comprometido la independencia editorial de TVE, sino que también había arrastrado a la cadena a una situación financiera crítica, algo que, en su opinión, ponía en duda la viabilidad de la televisión pública en el futuro cercano. La periodista Ana Rosa Quintana, una de las figuras más prominentes del periodismo español, nunca ha sido alguien que se quede callada cuando se trata de cuestiones importantes que afectan a la sociedad, especialmente cuando se trata de la independencia de los medios de comunicación. En su análisis de la contratación de David Broncano para el programa de televisión española, TVE, Ana Rosa no dudó en reconocer el éxito del humorista al haber logrado captar una audiencia completamente nueva, algo que muchos consideraban impensable para un canal público como TVE. Es evidente que Broncano ha logrado algo que muchos no creían posible. Ha logrado atraer a una audiencia completamente nueva, algo que no había conseguido ningún otro programa en televisión española en años, comentó la periodista con un matiz de admiración. Para Ana Rosa, el hecho de que Broncano hubiera logrado conectar con un público joven, diverso y diferente al que habitualmente consume la programación de la televisión pública no solo era significativo, sino también una hazaña que mostraba su capacidad de innovar y atraer a una demografía que históricamente se había mantenido alejada de los espacios convencionales. Este éxito, según la periodista, no solo había beneficiado a Broncano, sino que también había servido para revitalizar un sector que muchos creían estancado. Sin embargo, a pesar de reconocer los logros del humorista, Ana Rosa no podía dejar de insistir en que, aunque el éxito de Broncano era innegable, este no debía desviar la atención de los problemas más profundos que, según ella, habían surgido como consecuencia de su fichaje. Aunque no se puede negar que Broncano ha conseguido algo admirable al atraer a una nueva audiencia, no podemos dejar que esto nos haga olvidar los problemas estructurales y políticos que han estado presentes desde el principio en todo el proceso de su contratación, declaró con firmeza. Ana Rosa dejó claro que su crítica no iba dirigida al talento de Broncano ni al hecho de que su programa hubiera tenido una aceptación tan amplia entre la audiencia, sino que se centraba en el contexto y en los intereses políticos que, en su opinión, habían jugado un papel decisivo en la contratación del humorista para un espacio tan importante como TVE. Lo que realmente preocupaba a la periodista era la forma en que la política había influido en la elección de Broncano para presentar su programa. A lo largo de sus intervenciones, Ana Rosa fue categórica en expresar su posición. La televisión pública debía mantenerse al margen de las influencias políticas y funcionar exclusivamente bajo criterios editoriales que priorizaran el servicio a la ciudadanía. Los medios de comunicación públicos deben ser independientes y ofrecer contenidos que no estén influenciados por intereses externos, ya sean políticos, económicos o de cualquier otro tipo, explicó, subrayando que la verdadera misión de los medios públicos era la de informar y entretener sin sucumbir a las presiones políticas que pudieran alterar esa misión. En este sentido, Ana Rosa insistió en que el éxito de Broncano no podía hacer olvidar la influencia que la política había tenido sobre su fichaje y la forma en que éste se había llevado a cabo. Para ella, lo verdaderamente alarmante no era el éxito de su programa, sino la forma en que este éxito se había logrado y la instrumentalización de la televisión pública con fines políticos. Ana Rosa fue clara al asegurar que la contratación de Broncano no fue el resultado de una decisión editorial basada únicamente en la calidad del contenido que podría ofrecer al público, sino que fue influenciada por intereses políticos. En su opinión, los partidos políticos habían jugado un papel fundamental en la decisión de que Broncano se convirtiera en el rostro del programa, buscando no solo mejorar la programación de TVE, sino también utilizar el programa como una herramienta política para contrarrestar a otros espacios de mayor audiencia que no encajaban con sus intereses. La televisión pública no debe ser utilizada como un instrumento de política, afirmó en reiteradas ocasiones, dejando claro que, aunque Broncano hubiera alcanzado grandes logros, este tipo de contrataciones bajo presiones políticas solo socavaban la credibilidad de los medios de comunicación públicos. La periodista resaltó que, al permitir que la política entrara de forma tan directa en la contratación de una figura mediática, TVE no solo estaba poniendo en riesgo su independencia, sino que además se estaba exponiendo a críticas por la falta de transparencia en sus decisiones. Ana Rosa también destacó la importancia de que los medios públicos sirvieran de espejo para reflejar la pluralidad de la sociedad sin sucumbir a la politización. Según su punto de vista, si los medios de comunicación que están al servicio del público se convierten en meros instrumentos de poder, entonces pierden su función esencial de ofrecer una información objetiva y de calidad, y en lugar de eso, sirven para promover los intereses de unos pocos. Lo que está en juego no es solo el programa de Broncano, sino todo el modelo de medios públicos que estamos construyendo,
comentó, haciendo énfasis en que este tipo de decisiones podían tener repercusiones mucho más amplias en el futuro de la televisión pública y en la confianza que el público tiene en ella. Para la periodista, el hecho de que la política hubiera influido en la programación de TVE no era un problema menor, sino una señal de que algo estaba fallando en el modelo de medios públicos. En cuanto al impacto económico de la contratación de Broncano, Ana Rosa también planteó serias dudas sobre la sostenibilidad de la estrategia adoptada por la televisión pública. Si no se hubiera hecho esta contratación tan costosa, la televisión pública no estaría enfrentándose a una deuda de 30 millones de euros, indicó, advirtiendo sobre las graves consecuencias financieras que podría tener el fichaje de figuras mediáticas tan caras. Aunque, desde luego, no se podía negar que el programa de Broncano había logrado atraer a una nueva audiencia, la periodista no podía pasar por alto el precio que había tenido que pagar TVE para hacer realidad ese fichaje. Según Ana Rosa, si bien los resultados iniciales en términos de audiencia podrían ser positivos, el precio económico de esa inversión podría terminar siendo mucho más alto a largo plazo, poniendo en peligro la estabilidad financiera de la cadena pública. Al final de su intervención, Ana Rosa concluyó con una reflexión contundente. A pesar de que Broncano ha logrado algo que muchos no creían posible, el principal problema sigue siendo el uso indebido de la televisión pública como herramienta política. Aunque reconoció el mérito de Broncano y su capacidad para conectar con una audiencia joven, dejó claro que el verdadero desafío para los medios públicos no era solo atraer a más espectadores, sino hacerlo de manera independiente, sin que los intereses políticos interfieran en las decisiones editoriales. Para Ana Rosa, la televisión pública debía ser un espacio de pluralidad, donde se respetara la libertad editorial y no se permitiera que los intereses políticos manipularan el contenido que se ofrecía al público. La contratación de Broncano, aunque exitosa en términos de audiencia, no podía desviar la atención de la necesidad urgente de preservar la independencia y la integridad de los medios públicos.